Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Diego, Santo Ruega por, Toribio de, Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me piden que cierren los micrófonos en la primera parte que voy a hablar. Después los abren y vamos a hablar todos, ¿eh? Todos y todas, como se dice hoy día. Bueno, como esto queda grabado, los que no están presentes después lo escucharán, ¿no es cierto? Y porque quiero volver a presentar este grupo. ¿Cuál es el fin de este grupo que se llama Escuela de Juan Diego? Y es online, o sea, eh, viajando por el espacio. Entonces, hemos formado una escuela de Juan Diego. ¿Qué significa eso? Significa que como toda escuela uno aprende y el Señor nos va a enseñar, ¿no? El Señor nos va a enseñar. Todos somos instrumentos del Señor y todos vamos aprendiendo unos de otros. Porque es verdad eso, cuando compartimos aprendemos muchísimo. Y cuando trabajamos aprendemos muchísimo y cuando evangelizamos aprendemos muchísimo. Es formas de aprender. Entonces, esta escuela quiere enseñarnos a dar las ejercitaciones de Juan Diego. Las ejercitaciones de Juan Diego son las ejercitaciones de soledad mariana puestas en más sencillo. Esa es la virtud que tienen, o la cualidad que tienen. Ponerlas en más sencillo, para alcance de todos los que participan. Entonces, ¿cuál es el fin de esta escuela? Que aprendamos a dar las ejercitaciones de Juan Diego. Ese es el primer fin. Y el segundo fin es que aquellos que ya están dando las ejercitaciones de Juan Diego o ya la dieron en el pasado, compartan sus experiencias. Entonces, este compartir las experiencias de dar las ejercitaciones de Juan Diego nos hace trabajar en común. Entonces es muy importante eso porque no somos islas cuando estamos dando evangelización, las ejercitaciones de soledad mariana. Lo hacemos como cuerpo, lo hacemos como movimiento. Entonces es muy importante trabajar en común también. Yo lo comparo con una parroquia. En la parroquia hay catequistas y los catequistas dan la catequesis, pero al mismo tiempo entre los catequistas se reúnen entre sí con el párroco, por ejemplo, o solos, sin el párroco, y comparten las cosas buenas, las cosas malas, los triunfos, los fracasos, los desafíos, las ideas que se les ocurren. Entonces, la catequesis es un trabajo en común, comunitario. Entonces se pone en común la catequesis. Acá pasa lo mismo. Las ejercitaciones en soledad mariana están planeadas desde un comienzo en darlas, pueden ser solos o de a dos, pero después formar un grupo que se llama Escuela de Ejercitadores, en el cual se comparten las experiencias, las luces y las sombras. Entonces trabajamos en común. Entonces, vuelvo a decir, esta escuela tiene dos fines. Una, aprender a dar las ejercitaciones de Juan Diego,
que son ejercitaciones sencillas, populares, y el segundo fin es compartir entre nosotros las ejercitaciones que estamos dando de Juan Diego, los que ya tienen la experiencia de dar las ejercitaciones. Cualquier cosa, cualquier duda levantan la mano, porque tienen los micrófonos callados. Levantan la mano y yo me doy cuenta. Eso quería decir como el sentido de esta escuela. Ese es el sentido de esta escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, este aprendizaje? Este aprendizaje lo vamos a hacer muy desde la práctica, muy desde la práctica. Les cuento ya de entrada que le pedí a Telma que está presente, que en el próximo encuentro ella nos va a dar una ejercitación, ¿eh? Nos va a dar la ejercitación María Madre, que es la número 1, la primera. Entonces, de esa manera vamos a aprender cómo se da una ejercitación, pero ya recibiéndola. Entonces, mirándola a Telma. Y después, esto le puede llevar a Telma 1, 2, 3 encuentros, los que ella quiera y necesite. Y después le vamos a preguntar a Telma cómo hizo para, para que le salga tan bien esos encuentros. Y ella nos va a contar. Entonces, de esa manera práctica vamos a ir aprendiendo. Y después le voy a pedir a otras personas. Y si no se animan, pueden ser 2 o 3 juntos, juntas o juntos, dar las ejercitaciones entre nosotros. Y en la práctica vamos aprendiendo. Miren, cada ejercitación que damos tiene 3 puntos, 3 puntos. Uno, la oración, que quien sabe sea lo más importante. Entrar en un clima de oración, abrir el corazón. La oración es el primer punto y el más importante. El segundo punto es presentar el tema, es dar un tema. Por ejemplo, dar María, somos marianos, el que nos va a dar Telma. Somos marianos, vivimos en María. Y entonces están presentando el tema, ¿no? Después vamos a decir cómo presentar ese tema. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es poner en común, es un diálogo espiritual que hacemos con el ejercitador, con aquella persona que nos dio el tema, nos recibe y ella nos dio un trabajo práctico para hacer. Entonces, ese trabajo práctico lo hacemos con tiempo en nuestras casas, preguntas, oración bíblica, alguna otra cosa que nos pida en la práctica, y nosotros recibimos el tema, hacemos la práctica y después lo ponemos en común con el ejercitador o la ejercitadora. Se llama diálogo espiritual, que es grupal y personal. En este caso es grupal. Diálogo espiritual grupal. Entonces sería oración, presentar un tema y trabajarlo cada uno, y luego ponerlo en común en un diálogo espiritual. En ese diálogo espiritual es muy rico porque uno va diciendo, uy, me fue difícil esto, no entendí esto me parece chino básico, esto me gustó, esto me encantó. Luces y sombras, ¿no? Todo lo que nos va pasando cuando trabajamos un tema, con total sinceridad y humildad, porque a todos nos pasa distintas cosas cuando trabajamos estos temas espirituales. Entonces, esa es la riqueza de una ejercitación. Tiene formación, tiene práctica, tiene diálogo espiritual. Todo eso en un clima de mucha oración, porque es algo espiritual, no meramente intelectual, sino es de todo el ser, de toda la persona. Así se forman se dan las ejercitaciones que vamos a aprender con el tiempo y con la práctica, ¿eh? Así que esta escuela va a ser muy práctica, ¿eh? Muy práctica. Este, vamos a trabajar todos y a participar todos. Bueno,
Ya les dije hasta qué va a pasar la próxima vez. En estas escuelas de ejercitaciones, siempre empezamos con una parte que se llama preescuela. Preescuela. Viene a ser como en la facultad el ingreso, o cómo se llama hoy día. Bueno, no me acuerdo. Es una preescuela, ¿no es cierto? Entonces, porque quiero hacer en el encuentro de hoy, quiero hacer una preescuela, contarles qué es Soledad Mariana, cuál es la historia de Soledad Mariana, y contarles un poquito la organización de nuestro movimiento, porque como somos parte de un movimiento, es bueno saber el ABC de esto, ¿no? De este movimiento. Esto ya no es la escuela, es la preescuela, ¿no? Pero me tomo el día de hoy, el encuentro de hoy, para hacer esta preescuela. Espero que no le resulte pesado. Les voy a hablar de dos cosas, del Estatuto de Soledad Mariana, el estatuto, que es finito, el estatuto, porque Bernardo dijo siempre, cuanto menos palabras en el estatuto, mejor, las mínimas y necesarias. Y después le voy a presentar acá unos papeles que son cómo se organizan las escuelas de ejercitadores y qué tipo de escuelas hay. Eso para tener una idea, porque formamos parte de un cuerpo mayor, ¿no? Que es el movimiento, que es un movimiento eclesial. Entonces, empecemos por el estatuto, hablando en la preescuela sobre qué es Soledad Mariana. Yo abro el estatuto y lo primero que encuentro es la historia de Soledad Mariana, ¿no? La historia. Como ven, estamos hablando de algo muy general de quiénes somos, Soledad Mariana. Soledad Mariana nace en la Argentina en 1973. Ese fue el año en que Bernardo recibió una inspiración. Fue el 8 de agosto de 1973, Bernardo recibió en su corazón una inspiración. Un año después, el 25 de septiembre de 1974, es el día que nació Soledad Mariana. En el 73 se engendró en el corazón de Bernardo. Y en 1974, el 25 de septiembre, nació Soledad Mariana. ¿Saben cómo nació Soledad Mariana? Fue de la siguiente manera. Un día Bernardo estaba en su monasterio, en la misa, y en el monasterio de Bernardo hay una gran imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, porque los fundadores de la Trapa de Azul vinieron de Estados Unidos y su patrona es la Virgen de Guadalupe. Entonces en la capilla hay una Virgen de Guadalupe y Bernardo se quedó contemplando a Santa María de Guadalupe y tuvo un diálogo interior con ella. Y Bernardo le dijo, qué sola estás y qué solidaria sos, qué de Dios y qué nuestra eres, toda de Dios, toda virgen y toda madre, toda nuestra. Algo así, mucho más poético, es lo que vivió Bernardo. En palabras más lindas las pone Bernardo. Entonces, ese fue el día que nació Soledad Mariana. Bernardo ya tenía hacía un año adentro una inspiración, una emoción muy fuerte de que algo estaba gestándose en su alma. Pero ese día dio a luz a Soledad Mariana. Y cuenta Bernardo que después de esa misa, él se quedó lleno del Espíritu, lleno de Dios, y que el domingo siguiente, a los pocos días, en la trapa, se puso a escribir todo lo que tenía en el corazón. Y esas fueron las primeras palabras
de lo que nosotros tenemos como doctrina de vida, que pone el acento en la contemplación en la vida de todos los días, a ejemplo de María, inspirados en María y en su esposo San José. Es el nacimiento de Soledad Mariana, 25 de septiembre de 1974, en la Trapa de Azul, Argentina. Nuestro fundador es Bernardo. ¿Qué inspiraban en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Imagínense 1974, hace 50 años. ¿Qué estaba pasando? Bueno, eran los años 70 y en la Argentina los años 70 fueron muy convulsionados porque había mucho movimiento social y político y, y también hubo violencia porque así como hubo guerrilleros, hubo una represión del Estado totalmente excesiva e injusta. Entonces hubo desaparecidos, torturas, hubo violencia de ambas partes, pero la violencia del Estado fue tremenda en desapariciones de personas y en torturas. O sea, fue una década enormemente politizada y con violencia. Al mismo tiempo, dice Bernardo que aquellos años 70, por ejemplo, año 1973, cuando él tiene la primera inspiración de Soledad Mariana, dice que en la iglesia, en el contexto argentino donde nació, había una gran inspiración del Espíritu Santo, había mucho movimiento interior del Espíritu Santo, o sea, mucha hambre espiritual. Nacieron distintos movimientos en ese entonces. Entonces, por un lado, una sociedad social y políticamente ideologizada y con violencia, desgraciadamente. Y por otro lado, una dimensión espiritual muy movida por el Espíritu Santo, que surgían cosas nuevas en la iglesia y podríamos decir una gran hambre de Dios, hambre de Dios. En 1973, el Papa Pablo VI inaugura el Año Santo en todas las iglesias con un lema que se llama Renovación y Reconciliación. En todo ese contexto, en el corazón de Bernardo aparecen dos grandes signos de los tiempos que brillaban de una manera especial. María de Guadalupe, Madre de Cristo y de la Iglesia. Y la contemplación como dimensión constitutiva de la vida cristiana. Estos eran los dos signos que veía Bernardo con fuerza. La Virgen Santísima de Guadalupe, patrona de toda América, reina de México y emperatriz de las Américas. Y por otro lado, el llamado a la contemplación para todo bautizado. Y a través de los bautizados para todo el mundo. Para todo el mundo. La dimensión contemplativa. Estos eran los dos signos que brillaban con fuerza. Todo esto puso en movimiento a un grupo de personas a partir de 1975. Ahí estaba Telma, por ejemplo, que está presente con nosotros hoy. Ese grupo de 1975, a fin de ir creando y dando forma a una espiritualidad que permitiera llevar a la vida diaria las ineludibles exigencias
de la dimensión mariana y contemplativa de la existencia cristiana. O sea, Bernardo quería bajar esos dos signos que veía y vivirlos. Vivir la contemplación para todo bautizado y a ejemplo de María, inspirados por María. Especialmente Santa María de Guadalupe. Por eso esa oración tan linda que le escribe Bernardo, María Guadalupana, la de ojos contemplativos, manos orantes, pies evangelizadores, ¿no? Toda sola y toda solidaria, toda virgen y de Dios, toda madre nuestra. La Virgen de Guadalupe, ejemplo de contemplación. Bueno, así nació Soledad Mariana y así fuimos naciendo como movimiento, con todos los permisos de nuestros obispos. El primer obispo que aprueba el estatuto, ¿no? Nuestro estatuto de Soledad Mariana, fue la diócesis de Morón, donde yo tengo la suerte de estar hoy día, y la región oeste también pertenece a la diócesis de Morón, y su obispo era Monseñor Laguna, y Laguna fue alguien muy providencial para nosotros. Por un lado, Monseñor Laguna aprobó por primera vez un estatuto, el movimiento, en una diócesis. La primera fue diócesis de Morón, ahora hay muchas diócesis que han aprobado el movimiento y nuestros estatutos, muchas. Y lo segundo que nos dio Laguna fue la ordenación sacerdotal. Él nos recibió a Fernando y a mí como seminaristas en aquel entonces y nos ordenó sacerdotes. Así que todo eso se lo debemos a Monseñor Laguna, obispo de Morón, de ese entonces. Esa es un poco la historia. Quiero decirles ahora nuestra doctrina de vida. Me salteo algunas cosas para no ser pesado o muy largo. Entonces, para ser más sintético, voy a lo gordo, ¿eh? Lo siguiente gordo e importante en el estatuto es nuestra doctrina de vida. O sea, ¿cuál es nuestra doctrina de vida? Bueno, ya dijimos, contemplativos, cristianos contemplativos, y teniendo como modelo, ejemplo y madre a Santa María de Guadalupe. Esa es nuestra doctrina de vida, en lo esencial, esencial. Pero se va desarrollando, ¿no es cierto?, en todo un cuerpo doctrinal, un cuerpo doctrinal. Bernardo siempre dice que él se inspira para escribir su doctrina de vida, que sabemos bien que es muy extensa y muy rica, en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia. Esas son las fuentes de la teología, las fuentes clásicas de la teología. En esas fuentes clásicas, nuestro Bernardo se inspira. Nuestra doctrina de vida, que permite la coherencia interna de nuestro movimiento, o sea, nuestra alma, puede ser dicha de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor que subrayamos? Porque de todo el misterio cristiano tan amplio, subrayamos un valor. Por ejemplo, los franciscanos subrayan el valor de la pobreza evangélica, un ejemplo. Los dominicos, la enseñanza de la doctrina, son ejemplos, ¿no? Los carmelitas, la oración de recogimiento interior, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor que nosotros, Soledad Mariana, movimiento de laicos, subrayamos? Subrayamos como valor principal la contemplación en María, en María. Entonces Bernardo nos va a enseñar cómo María
aparece en la Anunciación y en la Visitación unidas, un misterio de unidad. Dice, la soledad de María es la cara íntima de su solidaridad. La soledad de María es la cara íntima de su solidaridad. Están unidas. En la Anunciación, María es contemplativa en la intimidad de su corazón. Y en la visitación a su prima Isabel, María es contemplativa en el encuentro y servicio con su prima. María es contemplativa siempre porque su corazón recibió el don de la contemplación. Anunciación y visitación son un solo misterio. Es una soledad solidaria, siempre contemplativa, tanto en la solidaridad como en la soledad, tanto en la intimidad como en la relación con los demás o con las demás criaturas. Por eso Bernardo dice, en Dios para los hombres y con los hombres para Dios, unidos, cara a cara con Él, hasta en el codo a codo con ellos, siempre contemplativa. Por contemplación entendemos, pues, fe enamorada en primicia de esperanza. Una fe enamorada en primicia de esperanza, porque Bernardo siempre dice que lo más básico del actuar de la gracia son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Eso da lugar al don de la contemplación. Eso da lugar a recibir el don de la contemplación. Entonces nuestra fe se enamora y ve a Dios en todas las cosas, tanto en las criaturas como en la intimidad de su corazón. Bueno, resumiendo, ese sería el valor subrayado, la contemplación en María. ¿Cuáles son los medios que tenemos nosotros en soledad mariana para crecer en esta dimensión contemplativa de la mano de la Virgen Santísima? Tenemos dos grandes medios. La ascesis personalizante, que ahora voy a decir lo que es ascesis personalizante, y los modos de oración contemplativa. Ascesis es el esfuerzo de seguir a Jesús. Es una palabra de origen griego que significa esfuerzo, seguimiento, eh, voluntad fiel de seguimiento de Jesús. Eso significa la palabra ascesis. Personalizante, porque nos personaliza ese esfuerzo que todos hacemos por seguir a Cristo, todos hacemos, nos personaliza, nos hace más personas, nos hace crecer como personas. ¿Cuáles son esos medios del esfuerzo cristiano para ser más personas? Bueno, las distintas ejercitaciones, miren, soledad, silencio y escucha, pobreza, castidad, trabajo, autoconocimiento y acogida, familia, matrimonio, virginidad, educación del amor, son todas ejercitaciones. Comunidad, comunión, comunicación, solidaridad o caridad social, acompañamiento espiritual. Esas son las ejercitaciones que se refieren a la ascesis, al esfuerzo personalizante. Cerremos los micrófonos. Cerremos los micrófonos así no hay ruido. Eso es la ascesis personalizante.
La otra rama importante de nuestra doctrina de vida es los modos de oración contemplativa, los distintos modos de oración contemplativa. Entonces, por un lado, la ascesis personalizante, por otro lado, los modos de oración contemplativa. Hay distintos modos de oración. Algunos son personales o secretos o íntimos y otros son compartidos. Por ejemplo, los personales puede ser la oración bíblica personal y el discernimiento personal que uno hace sobre su propia historia y sobre su oración. Y compartidas, oración compartida, bueno, la liturgia, la Santa Misa. La religiosidad popular, importantísima, el tesoro que tenemos en América Latina es la religiosidad popular. La oración espontánea, la oración de discernimiento comunitario, ya no personal, sino comunitario. Nuestras opciones, los signos de los tiempos. Entonces, esos son los dos grandes medios de crecimiento en soledad mariana. Los distintos medios de esfuerzo por seguir a Jesús o ascesis personalizante y las distintas formas o modos de oración contemplativa. Ascesis y oración. Es un clásico esto. Esos son los medios que tenemos. Vamos a ver que todo eso lo vamos a encontrar en las ejercitaciones, pero no me quiero adelantar a eso. ¿Cuál es el fin que buscamos como Soledad Mariana? Somos miembros de Soledad Mariana, mujeres, varones. ¿Cuál es el fin? Una vida contemplativa en María. Una vida contemplativa en María. ¿Qué significa? Vivir en una continua búsqueda y hallazgo del Dios vivo. Y también es vivir la alianza íntima con Dios, ahondando la alianza bautismal mediante una peculiar y eclesial consagración a Dios en la soledad y solidaridad de María. Entonces, por un lado, nuestro fin es vivir en una búsqueda y hallazgo del Dios vivo, una búsqueda de Dios constante, nunca termina, hasta encontrarlo del todo al final. Y por otro lado, vivir la alianza en María, vivir la alianza en María. Contemplativos en María, contemplativos de la mano de María, de la mano de María. Ese es nuestro fin, hacia ahí vamos. Entonces, Bernardo nos transmite en este estatuto la oración de la alianza que hicimos 2 años después de haber nacido Soledad Mariana, el 19 de diciembre de 1976, en la Basílica de Luján, hicimos nuestra consagración formal a la Virgen Santísima como movimiento. Y todos los años la renovamos. Pero la alianza fue el 19 de diciembre de 1976. Acordémonos que hemos nacido como Soledad Mariana en 1974, así que fueron 2 años después, en Luján. Ahí estaban presentes todas las regiones. Y ahí está la oración de la alianza en el estatuto. Bueno, un poquito más sobre el estatuto, así les digo lo principal en este encuentro de preescuela. ¿Cómo se transmite Soledad Mariana? ¿Y cómo nos formamos en Soledad Mariana? Una espiritualidad, como es Soledad Mariana, se transmite fundamentalmente a través del testimonio. Porque si no hay testimonio, es bla, 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 bla.
Ahora, si hay testimonio, aunque uno no hable, habla, porque habla la vida. Y si uno enseña con testimonio, entonces tiene una enseñanza con autoridad, ¿no es cierto? Porque lo principal es el testimonio, vivir esto. Eso es la principal transmisión de Soledad Mariana, nuestro testimonio, personal y comunitario. Personal y comunitario. La formación en Soledad Mariana se da especialmente a través de las ejercitaciones. Las ejercitaciones son un método o una pedagogía espiritual en vistas a formarnos en nuestra doctrina propia de vida, esa que hemos visto recién. Para formarnos tenemos las ejercitaciones. Y también las ejercitaciones sirven para dar un servicio eclesial a otros, no para que sean de Soledad Mariana, sino para servir a la iglesia, para servir a la iglesia. Si después quieren ser de Soledad Mariana es otro tema, están abiertas las puertas para todos, pero lo damos como un servicio de iglesia, las ejercitaciones. Entonces, nos sirven las ejercitaciones para formarnos nosotros como miembros de Soledad Mariana y para prestar un servicio a la iglesia. Las ejercitaciones son un tiempo fuerte de oración contemplativa y de crecimiento personal, de ascesis personalizante, que es un esfuerzo por seguir a Jesús, que nos hace más personas. Es un tiempo fuerte de oración contemplativa y de ascesis personalizante. Las ejercitaciones presentan nuestra doctrina de vida, que ya vimos, repartida en ejercicios particulares. Cada ejercicio consta de una exposición doctrinal, un método práctico para encarnar eso que aprendimos y un diálogo espiritual, que puede ser personal y o comunitario, grupal. Existen distintas clases de ejercitaciones. A lo largo de la historia de Soledad Mariana, estamos con 50 años de vida, aparecen distintas formas de dar ejercitaciones. Acá aparecen algunas en el estatuto, después se fueron sumando algunas otras, ¿no? Por ejemplo, las ejercitaciones intensivas son las que profundizan más, las más intensas, las que ahondan más en el corazón, las más profundas. Las extensivas son las que se dan con mayor extensión, con mayor divulgación hacia otros. Por ejemplo, las cartas, ¿no? Que son ejercitaciones más que cartas. Son ejercitaciones escritas en formas de cartas, pero son ejercitaciones. Son extensivas, son para muchos, por decirlo así. Las selectivas es otra forma de ejercitación que toma cierto tema que están emparentadas ciertas ejercitaciones. Uno, por ejemplo, toma 3 ejercitaciones para hablar sobre el amor, por ejemplo. Castidad, matrimonio y virginidad, educación en el amor, un ejemplo. Toma esas 3 ejercitaciones, castidad,
matrimonio y virginidad, educación en el amor, y las da como una unidad. Son ejercitaciones selectivas. Después acá en el estatuto aparecen las ejercitaciones especiales que hemos trabajado también para personas con disminución mental, ¿no? Con limitaciones mentales o intelectuales, que nos enseñan especialmente a amar. Ejercitaciones especiales. Ejercitaciones infantiles. Iniciación al encuentro con Dios en María para niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Ejercitaciones de Juan Diego, que son esta escuela. Ejercicios para medios sociales populares. Nuestros hermanos más humildes, los Juan Diego, por decirlo así. Los Juan Diego de la sociedad, que son las grandes mayorías. Y las de Juan Bernardino, que son ejercitaciones para acompañar el mundo del dolor. El mundo del dolor, del sufrimiento, ¿no? Para enfermos. Ahí podría entrar también el tema de las cárceles, el tema de la ancianidad, el mundo del dolor. Entonces, fíjense las distintas clases de ejercitaciones. Es lindo pensarlo alguna vez. Está en nuestro estatuto esto. Intensivas, extensivas, selectivas, especiales, infantiles, de Juan Diego y de Juan Bernardino. Esas son las que figuran aquí. Después hay más, porque la historia siguió creando iluminados por el amor. Otro punto. Las ejercitaciones pueden tomar una doble forma, individual o grupal. En general, estas que damos de Juan Diego son grupales, pero también se puede enriquecer con el diálogo personal con el ejercitador, ¿no? El diálogo grupal también permite que pueda haber un diálogo personal, si se quiere, con el ejercitador o la ejercitadora. Hay dos modos de hacerla también. Una en la vida cotidiana, y otra de una manera cerrada, o sea, retirándose, ya no en la vida cotidiana, sino en un retiro, en 3 días, 5 días, el tiempo que sea, uno hace una o dos ejercitaciones retirado, en un retiro espiritual. Son abiertas o cerradas en la vida de todos los días o cerradas en un retiro. ¿Cuáles son los patronos de las ejercitaciones? Todo está puesto bajo el amparo del patrocinio de San José, patrono de la Iglesia Universal, y de San Ignacio de Loyola, patrono de todos los ejercicios espirituales y de aquellos que ayudan a los que los hacen. Y después cada escuela tiene sus patronos agregados. Por ejemplo, la escuela de Juan Diego tiene a San Juan Diego como patrono también, y a Santo Toribio de Mogrovejo, que es el segundo obispo de Lima, Perú, en siglo XVI, un gran santo, un obispo muy misionero, que recorrió pero toda la enorme arquidiócesis. Por todos los pueblitos iba
a lomo de burro, Santo Toribio. Y también hizo cosas muy buenas como, bueno, pena que no está Fernando, si no Fernando podría hablarnos de él, ¿no? De los concilios o sínodos de Lima, ¿no? Que fueron muy importantes en la historia de la Iglesia de América Latina. Eso Fernando sabía mucho, Fernando Gil, mucho sabía. Bueno, a él también le pusimos estas ejercitaciones como patrono, a San Juan Diego y a Santo Toribio de Mogrovejo, segundo obispo de Lima. En la catedral de Lima están sus restos y sus ropas, de obispo. Es el patrono de todos los obispos de América Latina. Y su fiesta es el 23 de marzo. Bueno, sigamos con el Estatuto de Soledad Mariana. Ténganme un poquito de paciencia. Sigamos con el Estatuto de Soledad Mariana. Viene cómo se participa en Soledad Mariana, un poquito sobre su organización y ya vamos terminando. O prefieren hacer preguntas y después sigo, porque sigo. Háganme así con el pulgar si sigo. ¿Sigo? Bueno, gracias. La participación en Soledad Mariana. ¿Cómo participamos de este movimiento de iglesia llamado Soledad Mariana? Se consideran partícipes de nuestro movimiento todas aquellas personas que comparten de una u otra forma nuestra espiritualidad. Todas las personas que comparten de una u otra forma nuestra espiritualidad son miembros de Soledad Mariana. Aunque nuestro movimiento es predominantemente de laicos, también hay sacerdotes, estuvo Fernando como obispo, y hasta hemos tenido a nuestro fundador abad general de los trapenses. Así que después tuvimos religiosas, hubo un intento de formación de una vida religiosa mariana contemplativa con la hermana Lía, que sus constituciones y su directorio están presentes para un futuro. En cualquier momento puede haber religiosas de marianas contemplativas, discípulas de la hermana Lía, en cualquier momento cuando le inspire el Espíritu Santo. Las constituciones y el directorio están presentes, escritos por la hermana Lía y avalados por Bernardo, nuestro fundador. Entonces hay distintas formas y estados de vida, laicos consagrados, sacerdotes, todo tipo de laicos y laicas, ¿no es cierto? Está abierto a todos los estados de vida, religiosos, religiosas. El ingreso al movimiento se hace mediante la participación habitual de alguno de sus grupos de formación, de oración, de ejercitaciones tanto grupales como individuales. Entonces, ¿cómo empieza a participar de Soledad Mariana? Bueno, en tal parroquia hay un grupo que se reúne a rezar la oración bíblica, un ejemplo. ¿Querés hacer oración bíblica? Y bueno, ese grupo es de Soledad Mariana, y si te interesa, a través de ese grupo puedes entrar en Soledad Mariana. Y si no, puedes ir al grupo y no ser de Soledad Mariana, es una elección personal de cada uno. Con participar de alguno de los servicios, esa es la puerta de entrada a Soledad Mariana. Las ejercitaciones de Soledad Mariana tienen 3 ciclos: primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Cada ciclo termina con una consagración a María o alianza con Dios en María, que es la misma que se va profundizando.
en María, como María, para Cristo. Bueno, después hablo un poco más específicamente sobre las alianzas, pero esa parte la paso. Bueno, esa es lo principal ya se los dije, lo demás lo pueden encontrar en nuestra página web. Aprovecho para decirles cómo entrar en nuestra página web. Si no me olvido, se los digo en este momento. Es así, www.soledadmariana.com.ar www.soledadmariana.com.ar. Yo los invito a entrar en esta página web de Soledad Mariana. Es muy, muy rica, según mi parecer, pero muy rica. Ahí está todo, nuestra historia, nuestra riqueza, las ejercitaciones. Pueden bajar todas las ejercitaciones, todas las cartas están ahí, todas. Las ejercitaciones de Juan Diego están ahí. Las ideas principales de las ejercitaciones de Juan Diego están ahí. Ahí está todo. Entren a la página y disfrútenla. 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 Pasamos al punto de la organización en el estatuto. La organización es, bueno, toda la parte, digamos, más externa. Así como la doctrina de vida es la cohesión interna, la organización es la parte externa. Está formada por distintas regiones. En general coinciden estas regiones con una diócesis. En general. Cada región tiene su escuela o escuelas de ejercitadores que junta a los ejercitadores para que compartan, como es esta escuela. Y la representación del movimiento de cada región corresponde al responsable regional. O sea, en cada región hay un responsable regional, un coordinador o coordinadora regional. Estos responsables regionales o coordinadores regionales forman un grupo que tienen un coordinador general. Por ejemplo, actualmente es Teresita Páez de Neuquén. Teresita Páez es nuestra coordinadora general, que tiene un equipo coordinador general, que es cada coordinador regional forma parte de ese equipo, más el asesor sacerdotal, que soy, en este caso soy yo. Bueno, después dice cómo son las elecciones de los responsables generales, de los responsables regionales, pero no quiero cansarlos. Eso lo pueden leer ustedes entrando en nuestra página web. Ahí está el estatuto. También ahí habla, en este punto de la organización, habla de la parte económica, que es muy importante, pero bueno, no la voy a leer ahora, ¿no? Pero siempre es importante lo económico porque hay que comer, ¿no? Después el otro punto, el otro apartado es en la iglesia, que bueno, que por supuesto somos un movimiento en la iglesia, nuestra gran familia es la iglesia, somos una partecita, un puntito de la iglesia. Soledad Mariana es un puntito de la iglesia, o una piedra viva de la iglesia. Eso somos, una piedra viva de la iglesia. Bueno, entonces, distintas palabras va diciendo la importancia.
de ser parte de la iglesia, y ahí aparece eso que yo les dije al comienzo, cómo nacimos en la primer diócesis que se aprobó el estatuto fue en Morón, con Monseñor Laguna, y acá lo pone en este apartado en la iglesia el estatuto. Para terminar, 2 puntos más, la misión de Soledad Mariana y la sede de Soledad Mariana. Con respecto a la misión, que es muy importante, déjenme leer los 4 puntos de acá porque es muy importante sobre cuál es nuestra misión en la iglesia. La misión de Soledad Mariana en la iglesia. Nuestra misión particular, como Soledad Mariana, consiste en ayudar a encarnar en lo cotidiano la ineludible exigencia de la dimensión mariana y contemplativa de la vida cristiana. O sea, estamos llamados a formarnos y crecer contemplativamente de la mano de María y ayudar a otros a que crezcan mariana y contemplativamente. Como consecuencia, estamos dispuestos a cooperar en el nacimiento de nuevas expresiones estables de vida contemplativa. Hay muchas formas de vivir la contemplación, ¿no es cierto? Y a veces surgen formas nuevas, ¿no? Por ejemplo, 2 laicas consagradas que viven juntos. Una forma, ¿no? Es un ejemplo. Y tantas formas, ¿no? Individuales o comunitarias. Dios mediante América Latina tendrá una nueva síntesis de espiritualidad que contribuirá a la liberación solidaria y cristiana de nuestra patria grande y podrá ser ofrecida a la cultura occidental del mañana. O sea, cuando nosotros hemos nacido era muy fuerte el tema de la solidaridad y de la liberación social, los años 70. Y Bernardo aporta a ese movimiento social y solidario la dimensión contemplativa. Y van de la mano. La liberación y la contemplación van de la mano. Van juntas, son dimensiones que se mutuo enriquecen. Entonces, toda liberación debe ser contemplativa si quiere ser realmente cristiana. Y toda contemplación debe ser liberadora si quiere ser verdaderamente eclesial y humana. Y Bernardo termina diciendo el estatuto, en el Espíritu Santo y María para la Iglesia y el mundo, nuestra misión no se detendrá en metas aparentes, fieles en el amor hasta la consumación final. Cristo, todo y en todos. Por último, hay un puntito que es la sede. Dice, la sede de Soledad Mariana se encuentra ubicada en Juncal 2636, planta baja A, Capital Federal. Y las sedes regionales. La sede del movimiento en cada región se fija pro tempore, por un tiempo, en el domicilio del representante de la misma. O sea, en la casa donde vive el coordinador o la coordinadora regional. En ese tiempo, mientras es coordinador o coordinadora regional, la sede del movimiento, esa región, es ahí. Esa es la sede. Bueno, así termina el movimiento, este estatuto de nuestro movimiento que está firmado el 19 de diciembre de 1995, o sea, hace 30 años. A 19 años de la primera consagración del movimiento a María en Luján, el 19 de diciembre de 1976. Este estatuto lo pueden encontrar en la página web de Soledad Mariana
y, y bajarlo si quieren, ¿no? Ahí lo pueden leer tranquilamente en los detalles. Yo le di un pantallazo general y me llevó una hora, imagínense. Es para mucho más, ¿no es cierto? Si quieren abrir los micrófonos y hablamos, porque si les presento esto, los termino de marear y no lo quiero hacer. Dejamos para más adelante otro día las normas de las escuelas de ejercitadores. Lo dejamos para más adelante. Abran sus micrófonos y si quieren hacer preguntas, dudas o comentarios. ¿Eh? Mira, el comentario que puedo hacer yo es que estoy tristísima porque tenemos un nuevo sistema de internet, parece que es satelital. Yo estaba convencida que iba a ser maravilloso y resulta que cada vez que pasa el satélite se corta hasta que aparece el otro satélite. Así que no sé qué va a pasar el sábado cuando venga el que lo está organizando, pero se cortó 21 veces. Ah, 21 Telma. veces se cortó. Y se cortó casi del todo, desaparecieron todos, se cortó 3 veces del todo. Ah, Así no me sirve para nada. Así que ah, voy a tener que Telma. escucharte otra vez, hay detalles que debo haber perdido. Y Telma, Una tristeza, pero me encantó el resto. ¿Ves? Ahora no. Telma, Telma, Sí, te ¿podrás, oigo, sí. ¿podrás ver después la grabación? Sí, sí, la grabación es distinto, porque una vez que sale la grabación va entera, pero Ah, ok, cuando ok. es distinto, ya no está en internet. Ah, ok, ok. Así que si sigue esto dentro de un mes, cuando yo tenga que dar el tema, no sé qué va a pasar, Ay, que, Telma. bueno, espero que se resuelva. Bueno, Yo les aviso. largamos un satélite nuevo. Por favor, alguno que quede. Pero lo que escuché me encantó, Martín, muy interesante, muy bueno, excelente. Este, Yo siempre lo digo que, de los que entran en Soledad Mariana, ¿no? Pues está abierto que entre el que quiera. El que quiera ser, lo importante es que quiera ser de Soledad Mariana. ¿Quiere ser de Soledad Mariana? Puede estar en Soledad Mariana, ¿no? Es decir, tiene todos los derechos y ningún deber, solamente el participar de la espiritualidad de alguna manera, ¿no? Eso sí, pero si no tiene ganas de participar, no es obligatorio. Y como bien decís, no hay ninguna regla para que entre de alguna manera, tiene que hacer tal cosa o tal otra. No, tienen que querer. así es, así es. Telma, Sí. ¿por qué no nos contás de tus inicios en Soledad Mariana? Porque hemos leído la Bueno, historia. si no se corta, puedo. Bueno, Yo lo hasta donde conocí llegue. a donde se corte. Si se corta, bueno, Dale, esperen 20 segundos y hecho, por ahí aparezco otra vez. hecho, Telma. Eh, yo lo conocí a Bernardo a través de Irma, primero con los ejercicios que Irma estaba en el primer grupo, Irma Largú, que falleció, y me traía las ejercitaciones a mi casa. Y en agosto le escribí a Bernardo, ¿De qué primera año? vez que le escribía, del 75. Y, mm, yo le dije a Bernardo que Dios me había regalado todo, absolutamente todo, y yo no sabía qué darle, porque no podía devolverle lo que él me había dado. Entonces Bernardo me contesta una tarjetita con 3 líneas que me dice, por tu problema de no saber qué devolverle al Señor, dale hasta Elma. Bueno, eso me marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Y lo conocí el día de mi cumpleaños, el 8 de octubre del 75, en una misa, la misa media privada que había. Y ahí fuimos con Jorge, porque como era mi cumpleaños, yo fui con él, que estaba en otra, completamente. Entonces la misa yo sufrí muchísimo, porque yo dije, bueno, la homilía de Bernardo lo tiene que matar a Jorge para ¿no? Que se convierta. Y Bernardo dice, ¿qué les parece si hablamos de José? Yo nunca había escuchado de hablar de un santo, y menos San José, sin el san antes, ¿no? Y no sabía de quién estaban hablando.
empezaron a hablar, Puri, Irma, bueno, los que estaban ahí, sobre San José. Yo dije, me va a matar, me va a matar. Mm. Vino para acá y esta homilía no le va a ni llegar. Bueno, está bien, termina la misa y apenas termina. Se acordó. Ay, se fue Telma. Ahí bien, ahora bueno. Qué plomazo, pobre. ¿Y ustedes están o no? ¿Están Sí, Ahí está, escuchando? ahí está, sí. dale, te esperamos. ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban? ¿A dónde quedaron? ¿O se Salieron quedó de la quieto? misa. Salieron de la Ah, misa. y Jorge dice a este hombre, no hay que perderlo. Y yo dije, ¿qué habrá visto en este hombre? Pues yo no le vi nada a Bernardo más que una mirada muy linda. Pero el resto estaba aterrada yo, aterrada. Y me dijo, no, no hay que perder un hombre que vive esto en el siglo XX. Bueno, para mí fue como si sensación de que se estaba produciendo un milagro. Eso es lo que me pasó. Bueno, después vino Bernardo dos veces a casa. Una vez que Jorge no estaba y Jorge me dijo, escúchalo bien y me contás todo lo que él te dice. Y lo único que me preguntó después de un largo silencio fue, ¿qué relación tenés con Dios? Entonces yo le dije que Dios estaba siempre conmigo, pero que yo alguna vez me distraía, no estaba con él, pero que él estaba siempre conmigo. Y entonces me dice, si Dios está siempre con vos, háblale a Jorge desde Dios. Ay, me pareció que era una cosa horrible. Esto es ¿cómo voy a hablarle a Jorge desde Dios? Me volvió a decir, si Dios está siempre con vos, háblale a Jorge desde Dios. Bueno, ahí quedó. Y me acuerdo, no sé qué le dije, pero en dos veces tuve la sensación de tenés que decirle algo a Jorge en mi nombre, ¿no? Entonces le dije a Jorge, te quiero decir algo desde Dios. No sé qué le dije, pero las dos veces lo recibió como un gran interés, ¿no? Y después en marzo, que fue el primer retiro de Soledad Mariana, Irma nos invita ¿De qué y año? Jorge me dice, si yo le dije, podés ir, porque si vos no vas, yo no voy. Y Jorge dice, bueno, me juego la última carta, decí que sí. Bueno, tuvimos cualquier cantidad de inconvenientes, hasta el último día. No sabía si los hijos podían quedar con mamá, porque no llegaba mamá en el avión, finalmente llegó. Bueno, la cuestión es que nos fuimos al retiro. Ahí fue la gran conversión de Jorge. Yo tuve las vinas que nunca había tenido vinas, nunca había compartido mi vida con nadie, con Raúl, que fue desaparecido después. ¿Rodríguez se llamaba de apellido o no? Sí, Raúl Rodríguez. 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 Y bueno, y ahí empezamos el grupo, nos aceptaron en el grupo 75, que era el grupo que se había formado, que había comenzado en el 75 y ya era el marzo del 76. Y con gran generosidad nos invitaron a Jorge y a mí. Y bueno, estuvimos todo el año ya trabajando en las ejercitaciones, etcétera, ¿no? Y la verdad que a mí me encantó. Y cuando Irma me las traía a casa, yo sentía que lo que yo leía, yo lo tenía dentro y como Otra vez. la esperamos. ahora están, Sí, Sí, recién aparecieron, sí, se cortó. sí. Y bueno, y eso, siempre me pareció que era muy mío la espiritualidad, ¿no? Lo que a mí me gustaba, lo que cada vez aprendí más, cada vez me interesaba más. No podía repetir lo que Bernardo enseñaba, pero lo vivía. Era una cosa rarísima. Por mucho tiempo no pude explicar las ejercitaciones. Pero Bernardo era mucho más difícil para entenderlo escribiendo que hablando. Entonces yo tenía que leerlo varias veces para internalizarlo. Pero
pero lo vivía. Me daba cuenta que vivía lo que Bernardo decía, pero no, me era difícil explicarlo. La oigo por ejemplo, a Kili explicar una ejercitación y me emociona. Me explica perfecto. Yo soy media brutita todavía. Bueno, eso, siempre me gustó Soledad Mariana. Y después cuando aparecieron ustedes dos, vos y Fernando, que Jorge y yo Buenas noches. Buenas noches, Silvana. Sí, disculpen. Estamos escuchando a Telma, Silvana. Sí. Está congelada. La contemplación. Ese fue. Ahí está. está todavía Sí, grabándose. sí, Telma, sí. Bueno, me fui del todo. Sí, Telma. Ahora estoy de vuelta, pero ya está, Sí, ¿no? Ya sí. está. No, seguí. Estaba hablando de ustedes dos cuando entraron. ¿Qué es lo que se acuerdan de que dije? Pues yo no me acuerdo cuando se cortó. Eso que nos conociste. Ustedes dos y que los sentíamos como hijos con Jorge. Sí, eso. Sí. En la primera, me acuerdo de la primera misa que Jorge dice, ¿no parecen dos hijos nuestros? Ay, Tal cual. Bueno, yo he rezado por ustedes como madre durante toda la vida. Hoy también. ¿Eh? Hoy sí, Hoy obvio, también. obvio, obvio, obvio. Pero siempre me gustó Soledad María, siempre me gustó. Gracias, Telma. Gracias, Telma, de los inicios. Gracias, Telma. Nuestros Muchas inicios, gracias. muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Silvana quería decir algo. Silvana, ¿querías decir algo? bueno, no, que me disculpen. No puse el despertador y no sonó. Entonces me acabo de levantar. No, menos mal que llegué a saludarles. Son las Bueno. 1:15, qué pena. Bueno, Ok. ¿qué trataron, Martín? Simplemente No, hemos tratado, hoy hemos tratado como algo de preescuela, ¿no? No entramos en la escuela qué todavía. bueno, qué Y hablamos bueno. sobre el estatuto de Soledad Mariana, el estatuto, Sí. y les insistí mucho que entren en la página web de Soledad Mariana y la conozcan, que es www.soledadmariana.com.ar y que la disfruten, que se familiaricen, porque hay mucha riqueza ahí que habla por sí sola, ¿no? Por ejemplo, ahí está el estatuto. Y entonces eso les dije, ¿no? Hablamos un poco de la historia, del carisma de Soledad Mariana, nuestra doctrina de vida, las ejercitaciones. Así que esa fue la charla de hoy. Y el próximo encuentro, Dios mediante, Telma, con su satélite, nos va a dar un encuentro ya en vivo, porque queremos aprender en la práctica, queremos aprender en esta escuela dando las ejercitaciones y recibiéndolas. Entonces, de a poquito le vamos a sacar el jugo, cómo la armó, cómo hizo para armarla, y de esa manera vamos aprendiendo en la práctica a dar ejercitaciones. Así que, y vayan preparándose, porque después les voy a pedir a otros que den ejercitaciones al grupo. Entonces cada uno puede pedir ayuda a otro, pueden darla entre 2 o 3, y de esa manera vamos practicando y aprendiendo, porque se trata de eso, ¿no? De aprender entre nosotros a dar las ejercitaciones de Juan Diego para después darlas a otros.
Claro, claro. Qué bien. Sí, hola, Sí, sí, ¿me escuchan a mí? sí, sí, Merced. Bueno, muy interesante, Martín, la verdad que estuvo buenísimo el resumen. Quería rescatar de la sede, que justo ahora, de abril, va a venir Teresita a sede y hacer una reunión abierta a ver, tratar el tema, porque como hay actividades económicas, entonces la idea ocurre a todo el mundo para mantener la sede esté activa. Nada, idea que me pareció muy importante que estuvieran y, y bueno, eso. Sí, sí, sí. Son Muy bien, Merced. Perdón, tres. Alfred, si te mutás, a lo mejor no hay interferencia. Alfredo, Estoy muteado, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí se salió un ruido. Verse, reunión abierta, ¿qué significa? Cualquiera que Eh, quiera ir. sí, abierta para todas las regiones y toda la gente que quiere. Es a las 3 de la tarde, ya va a salir Sí, el anuncio. Como hoy tuvimos Escuela María Madre sí, entonces nos compartió Leticia que va a venir Teresita y van a anunciarlo para el 28 a las 15 horas, temprano, para que no se haga tarde, para si alguno quiere venir de lejos, y va a ser una cosa, nada, habrá alguna bebida, algo, pero nada, una reunión así de oración y de compartida, a ver qué ideas se les ocurre. sí, así es. Va a venir Teresita de Neuquén y nos va a reunir a todos para hablar sobre la sede, cómo mantenerla, porque tiene sus gastos la sede y las entradas no alcanzan ni de cerca, ni de lejos. Y entonces hay que ver, bueno, cómo resolver los temas prácticos y económicos, ¿no? Así que va a ser un rato de oración a las 15 horas, a las 3 de la tarde, el lunes 28 de abril en la sede. Está abierta las puertas a quien quiera participar. Buenísimo. Y estuvo buenísimo el repaso, Martín, y que nos des también el sitio y nos estimules para ir al sitio, porque son todas cosas que por ahí uno ya sabe, pero estuvo bueno repasar lo de los 3 ciclos, qué sé yo, tantas cosas. Sí, así es, sí. Y la página web es muy rica, la nuestra, muy, muy rica. Es como para disfrutarla, digo, porque se disfruta mucho. Las distintas formas de ejercitaciones, la riqueza que hay en las ejercitaciones, nuestra doctrina de vida, eh, y un poco de historia, algunas charlas de Bernardo también hay, más históricas, ¿no es cierto? Es muy rico entrar en la página web de Soledad Mariana. Sí. Hoy yo quise hacer esta reunión especial de preescuela, como para dar un pantallazo general, ¿no? Somos Soledad Mariana, somos iglesia y acá estamos, ¿no? Entonces, un contexto amplio. Y tenía más para decirles, pero no quiero cansarlos, ya con esto basta. Ahora está muy bueno. Sí, sí. Y más a esta hora, preguntarle a Silvana. Estoy despierta, menos mal, pero increíble. Bueno, muchas gracias. Alguien- Me voy a ir, chicos. bueno, entonces si quieren rezamos una oración y nos despedimos porque hasta la próxima. Nuestras reuniones son los segundos martes de mes a las 19 horas por este canal que todos Muy bien. tienen. Sí. Es el mismo link de siempre.
Así que nos esperamos unos con otros y en la próxima ya vamos a encontrarnos con Telma dándonos un encuentro. Pero esto va a ser como didáctico porque así aprendemos mirando, mirando, aprendemos. Y después le vamos a hacer preguntas, cómo armó y cómo son las cosas, ¿no? Así que en la práctica vamos a ir aprendiendo a dar ejercitaciones de Juan Diego. Y esperemos que ande bien los satélites. Esperemos que ande bien el satélite. Vamos a Si rezar no, se va a cortar 21 veces cortó esta vez. Bueno, pero recémosle falta un mes. Falta un mes, espero recémosle. que hagan algo, sí, espero que hagan algo. Nuestros patronos son San Juan Diego y Santo Toribio de Mogrovejo, Vamos a segundo pedirles. A ver. obispo de Lima, Perú. Así que a ellos recémosle. Ok. Bueno, vamos a rezar un Gloria y le pedimos la bendición al Señor. Le pedimos al Señor también la bendición por todas nuestras intenciones. Sí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Señor, bendícenos y bendice todas las intenciones que están en nuestros corazones. Derrama tu abundante bendición, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Muy bien. Chao, chao. Hasta la Gracias. próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao. Un Lindo gusto. verlos. Un gusto. Qué bonito. Igualmente.